Mi esposo pidió un tiempo para fortalecer nuestro matrimonio. Al día siguiente, vi una foto de él con otra mujer. Soy Brittany, 29 años, y solía pensar que tenía todo bajo control. Hace 2 años, me casé con el hombre que creí que era mi alma gemela. Me mudé al apartamento que compré con la herencia de mi abuela, y sentí que estaba viviendo el sueño americano. Mi abuela siempre me decía que invirtiera en mí misma primero, y ese apartamento de 2 habitaciones en el centro de Denver se convirtió en mi santuario. Pasé meses decorándolo exactamente como quería. Paredes grises suaves, plantas por todas partes, y un rincón de lectura en la ventana donde podía relajarme después de los turnos largos en el hospital. Trabajar como enfermera especializada en la unidad cardíaca no era solo un trabajo para mí, era mi vocación. Los turnos de 12 horas eran agotadores, pero ver a los pacientes recuperarse y volver a casa con sus familias hacía que cada noche sin dormir valiera la pena. Mi salario era decente, alrededor de $75,000 al año, suficiente para cubrir mi hipoteca y aún sobrar dinero para los pequeños lujos que apreciaba. Flores frescas cada semana, buen vino, libros que estaba deseando leer, y el ocasional día de spa cuando el estrés de salvar vidas se volvía demasiado. Cuando conocí a Robert en una cafetería cerca del hospital hace 3 años, parecía perfecto. Tenía 27 años, trabajaba como técnico de TI para una empresa mediana en el centro, y tenía esa confianza tranquila que me atraía. No era llamativo o excesivamente encantador, solo estable y confiable. El tipo de hombre que recordaría mi pedido de café, que escucharía cuando hablara sobre casos difíciles en el trabajo, que masajearía mis hombros después de turnos particularmente brutales sin necesidad de que se lo pidiera. Dividíamos los gastos basándose en nuestros ingresos. Yo pagaba alrededor del 60% ya que ganaba más, y él cubría el 40%. Parecía justo y maduro. El tipo de acuerdo que hablaba de una sociedad en lugar de roles tradicionales de género. Robert ganaba alrededor de $50,000 al año, que no estaba mal para Denver, pero combinado con mis ingresos éramos cómodos. Podíamos permitirnos buenas cenas fuera, viajes de fin de semana a las montañas, y el ocasional gasto especial para el apartamento. Nuestros primeros 18 meses de matrimonio fueron lo que yo llamaría maravillosamente comunes. Teníamos nuestras pequeñas rutinas que hacían que la vida pareciera estable y predecible de la mejor manera posible. Panqueques los domingos por la mañana que Robert hacía mientras yo leía el periódico. Noches de Netflix en el sofá donde veíamos temporadas enteras de shows en los que ambos nos habíamos involucrado. Compras juntos los sábados, donde debatíamos los méritos de diferentes salsas de pasta y si realmente necesitábamos el helado caro. Robert arreglaba cualquier problema técnico que tuviera, y como alguien que apenas entendía cómo actualizar software, tenía muchos. Yo lo vendaba siempre que se lastimaba trabajando en su motocicleta, lo que era más frecuente de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Estábamos construyendo algo sólido, o eso pensaba. Por supuesto, tuvimos los ajustes usuales de recién casados. Él dejaba platos en el fregadero por más tiempo del que me gustaba, y yo probablemente lo molestaba por dejar sus herramientas esparcidas por la sala. Pero estos parecían problemas normales de crecimiento, el tipo que toda pareja resuelve mientras aprende a compartir espacio y hacer concesiones sobre hábitos diarios. Recuerdo sentirme genuinamente contenta durante esos primeros meses, de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando mis colegas en el hospital se quejaban de sus esposos, aquellos que no ayudaban con las tareas domésticas, que no entendían sus trabajos, que las hacían sentir culpables por trabajar largas horas, yo silenciosamente contaba mis bendiciones. Robert apoyaba mi carrera. Nunca se quejaba de mi horario impredecible, y parecía genuinamente orgulloso cuando contaba sobre salvar la vida de alguien o ayudar a una familia a través de una crisis. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que nuestra base era más fuerte de lo que me daba cuenta en ese momento. Nos comunicábamos bien, respetábamos el espacio e intereses individuales del otro, y teníamos objetivos similares para el futuro. Hablábamos sobre tal vez comprar una casa en algunos años, posiblemente empezar una familia cuando nos sintiéramos más seguros financieramente. Nada parecía apresurado o forzado, pero las fundaciones, por más sólidas que sean, pueden agrietarse cuando la presión correcta se aplica exactamente en el lugar equivocado. Y esa presión vino en la forma de un hombre llamado Derek, alguien que destruiría mi matrimonio sin jamás pretender atacarlo específicamente. Él solo estaba viviendo su verdad, y desafortunadamente, su verdad era veneno para relaciones comprometidas. La primera señal de problema vino cuando Robert se reconectó con Derek, un colega de su trabajo anterior que había pasado recientemente por lo que él entusiastamente llamaba un divorcio liberador. Conocía a Derek superficialmente. Estuvo en nuestra boda, parecía lo suficientemente agradable, contaba historias divertidas sobre su antiguo lugar de trabajo y había traído un regalo de boda decente. Lo que no sabía era cuán drásticamente habían cambiado sus circunstancias en los meses desde nuestra boda, o cuán evangélico se había vuelto sobre su libertad recién descubierta. La exesposa de Derek había sido quien ganaba más en su relación. Ella era algún tipo de ejecutiva de marketing que ganaba 6 dígitos. Y cuando ella lo engañó y lo dejó,
El acuerdo de divorcio había sido sorprendentemente generoso para Derek. Aparentemente, su culpa por la infidelidad y su deseo de un divorcio rápido y silencioso habían trabajado a su favor. Ahora estaba recibiendo casi $3,000 al mes en pensión sin trabajar, viviendo en un loft elegante en el centro con ventanas del piso al techo y encimeras de granito, y pasando sus días en el gimnasio o explorando la escena nocturna de Denver. Por fuera, la vida de Derek parecía la fantasía de todo hombre joven. Libertad financiera, sin responsabilidades, y una mujer hermosa diferente en su brazo cada semana. Él publicaba constantemente en las redes sociales sobre cenas caras en restaurantes de los que solo había leído en revistas. Viajes de fin de semana a Aspen, donde esquiaba y festejaba con gente que parecía haber salido de un comercial de auto de lujo. Fiestas exclusivas en bares en la azotea. Y el tema general de vivir su mejor vida. Era exactamente el tipo de estilo de vida que parecía glamoroso en Instagram, pero me impresionaba como vacío y agotador en la realidad. El cambio en Robert, después de que comenzaron a salir juntos nuevamente, fue sutil al principio. Llegaba a casa de sus encuentros con esa mirada distante en los ojos, como si estuviera comparando nuestras noches tranquilas con cualquier aventura que Derek había planeado a continuación. Navegaba por las publicaciones de redes sociales de Derek con una expresión que no podía interpretar bien. Parte envidia, parte curiosidad, parte algo que parecía peligrosamente como nostalgia. Nuestras rutinas cómodas, los panqueques de domingo, las compras, las noches tranquilas leyendo juntos, de repente parecían aburrirlo de una manera que nunca lo habían hecho antes. Mi mejor amiga Patricia vio las banderas rojas antes que yo. Éramos amigas desde la escuela de enfermería, y tenía un sexto sentido sobre la gente que ya me había salvado de más de una mala relación en el pasado. Ese tipo me da escalofríos, dijo después de conocer a Derek en una parrillada que organizamos. Estuvo haciendo comentarios sobre el matrimonio siendo una trampa y preguntándole a Robert si extrañaba la libertad. ¿Quién hace eso en la casa de una pareja casada? Inicialmente ignoré sus preocupaciones. Robert era un adulto, y confiaba en él para elegir sus amigos sabiamente. Además, Derek parecía inofensivo, solo un tipo disfrutando su vida de soltero, y tal vez siendo un poco demasiado entusiasta sobre compartir su perspectiva. Pero las palabras de Patricia se quedaron conmigo, especialmente cuando comencé a notar cómo Derek monopolizaba la atención de Robert, siempre que estábamos todos juntos, dirigiendo conversaciones hacia temas como vivir auténticamente y no conformarse con la mediocridad, y asegurarse de no despertar a los 40, preguntándose qué perdiste. La semilla de duda que Derek plantó comenzó a brotar de maneras que no podría haber previsto. De repente, nuestras rutinas cómodas no eran suficientes para Robert. Nuestras noches tranquilas se volvieron aburridas. Mi horario de trabajo se convirtió en un inconveniente, en lugar de algo que él siempre había apoyado. La vida que habíamos construido juntos, la vida con la que parecía genuinamente feliz solo meses antes, comenzó a parecer una jaula para él. Comenzó a usar frases que sonaban exactamente como cosas que Derek diría, hablando sobre perder oportunidades, y conformarse demasiado temprano, y explorar todo lo que la vida tiene que ofrecer antes de que sea demasiado tarde. Debería haber visto venir la tormenta, pero estaba demasiado ocupada siendo agradecida por lo que teníamos para notar las nubes acumulándose en el horizonte. Pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier crisis de cuarto de vida que Robert estuviera experimentando. Pensé que la estabilidad y felicidad que habíamos construido juntos eventualmente vencerían el estilo de vida llamativo pero fundamentalmente vacío de Derek. El cambio en el comportamiento de Robert se volvió imposible de ignorar durante nuestro segundo invierno de matrimonio. Lo que comenzó como comentarios ocasionales sobre querer más emoción en nuestras vidas, escaló a discusiones completas sobre cosas que nunca habían sido problemas antes. Comenzó a cuestionar por qué trabajaba tantos turnos extra, interpretando mi dedicación a mis pacientes como negligencia de nuestra relación de una manera que parecía injusta y completamente fuera de carácter para el hombre solidario con quien me casé. ¿Te importan más esas personas en el hospital que yo?, me dijo una noche cuando llegué a casa exhausta de un día particularmente difícil. Habíamos perdido a un paciente, un padre de 42 años de 3 hijos que tuvo un ataque cardíaco masivo durante lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Estaba emocional y físicamente agotada, y solo quería el consuelo de Robert, pero en su lugar recibí su resentimiento. Eso no es justo, y lo sabes, respondí, demasiado cansada para pelear, pero demasiado herida para dejarlo pasar. Esas no son solo personas al azar. Robert, son seres humanos luchando por sus vidas. Ese hombre hoy tenía 3 hijos que contaban con que volviera a casa. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra vida juntos? ¿Cuándo fue la última vez que salimos a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo espontáneo y divertido en lugar de solo sentarnos en este apartamento como si tuviéramos 60 años? Las acusaciones se sintieron como golpes físicos porque había suficiente verdad en ellas para doler. Había estado trabajando turnos extra últimamente. La unidad cardíaca estaba crónicamente falta de personal, y sentía una obligación profesional y moral de ayudar cuando colegas faltaban por enfermedad
o cuando teníamos casos particularmente desafiantes. Pero Robert solía entender esto sobre mí. Solía enorgullecerse de mi dedicación, no resentirla. La influencia de Derek se estaba volviendo más obvia cada semana que pasaba. Robert comenzó a usar frases que sonaban exactamente como cosas que Derek diría. Somos jóvenes. Deberíamos estar disfrutando en lugar de actuar como si estuviéramos retirados. El matrimonio no debería parecer trabajo todo el tiempo. Tal vez nos pusimos cómodos demasiado rápido. La parte más dolorosa era ver al hombre con quien me casé desaparecer poco a poco, reemplazado por ese extraño inquieto que parecía resentir todo lo que habíamos construido juntos. Lo peor era cómo comenzó a tratar nuestra casa de manera diferente. El apartamento que había decorado con amor, el espacio que había sido nuestro santuario, de repente se sentía inadecuado para él. Se quejaba de que era demasiado pequeño, demasiado doméstico, demasiado parecido a jugar a la casita. Comenzó a quedarse fuera hasta más tarde con Derek, llegando a casa con historias sobre los lugares donde habían estado. Bares sofisticados donde los cócteles costaban $20 cada uno, clubes exclusivos con cuerdas de terciopelo y gente hermosa, restaurantes donde los aperitivos costaban más que nuestro presupuesto usual de cena. Deberías ver este lugar donde Derek me llevó anoche, decía, describiendo algún bar en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad. La energía era increíble. Todo el mundo estaba tan vivo, tan presente. Me hizo darme cuenta de cuánto hemos estado sonámbulos por la vida. Traté de ser comprensiva. El matrimonio era un ajuste para ambos. Y tal vez realmente estuviera trabajando demasiado últimamente. Tal vez habíamos caído en rutinas que parecían sofocantes en lugar de reconfortantes. Sugerí que planeáramos una escapada de fin de semana. Tal vez hiciéramos ese viaje a Santa Fe del que habíamos hablado durante nuestro noviazgo. Ofrecí reducir mis turnos extra, hacer tiempo para más aventuras espontáneas. Pero Robert desestimó mis intentos de compromiso, diciendo que necesitábamos abordar las cuestiones fundamentales en nuestra relación primero. ¿Qué cuestiones fundamentales?, pregunté, genuinamente confundida. Pensé que éramos felices. Pensé que estábamos construyendo algo bueno juntos. Ese es el problema. Brittany, estás contenta con solo existir en esta pequeña burbuja que creamos, pero siento que me estoy asfixiando. Miro la vida de Derek y me pregunto qué nos estamos perdiendo. ¿Nos casamos tan jóvenes? ¿Nos establecimos tan rápido? ¿Y si esto realmente no es quienes somos? ¿Y si solo estamos siguiendo los movimientos porque es lo que se supone que debemos hacer? Sus palabras se sintieron como agua helada en mis venas. Este hombre que me había pedido matrimonio con lágrimas en los ojos, que había hablado sobre envejecer juntos y construir una familia, ahora estaba cuestionando si toda nuestra relación era solo un error. Las conversaciones se volvieron circulares y agotadoras. Robert llegaba a casa de una noche con Derek lleno de energía inquieta y preguntas existenciales sobre nuestra vida juntos. Criticaba nuestras rutinas, nuestros objetivos, nuestra aparente falta de aventura. Cuando trataba de abordar sus preocupaciones o sugerir soluciones, me acusaba de no entender las cuestiones más profundas con las que estaba luchando. Cuando le pedía que explicara esas cuestiones más profundas, se frustraba y decía que estaba siendo deliberadamente obtusa. No se trata de cosas específicas, Brittany. Se trata del sentimiento general. ¿Nunca te preguntas si nos estamos perdiendo algo? ¿Nunca quieres simplemente tirar la precaución al viento y ver qué pasa? En realidad no, respondía honestamente. Me gusta nuestra vida. Me gusta la estabilidad que hemos construido. Me gusta llegar a casa contigo al final de un día difícil y sentirme segura y amada. Pero ¿qué hay de la emoción? ¿Qué hay de la pasión? ¿Qué hay de sentirse verdaderamente viva? Estas conversaciones siempre terminaban con él saliendo furioso para encontrar a Derek en cualquier establecimiento de moda que hubieran elegido para la noche, dejándome sola en nuestro apartamento, preguntándome cuándo el contentamiento se había convertido en enemigo del amor. El punto de ruptura llegó una noche lluviosa de jueves en marzo. Acababa de terminar un turno brutal de 14 horas, lidiando con 3 casos de emergencia, incluyendo una estudiante universitaria de 19 años que había tomado una sobredosis y casi muere antes de que pudiéramos estabilizarla. Estaba emocional y físicamente exhausta, ansiosa por nada más que un baño caliente y quedarme dormida en los brazos de Robert. En su lugar, lo encontré sentado en la mesa de nuestra cocina con una mirada que nunca había visto antes, fría y distante, como si se estuviera preparando para una reunión de negocios en lugar de hablar con su esposa. «Brittany, necesitamos hablar», dijo, gesticulando para que me sentara frente a él. La formalidad en su voz hizo que mi estómago se desplomara. Esta no era la conversación casual de «¿Cómo estuvo tu día?» de una pareja casada. Era algo completamente diferente. ¿Qué está mal? Pareces como si alguien hubiera muerto. Nada está mal exactamente. Es solo que he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, y creo que necesitamos dar un paso atrás. Lo miré fijamente sin entender. ¿Un paso atrás de qué? Del otro, de esto. Gesticuló alrededor de nuestro apartamento, hacia la vida que habíamos construido juntos. Creo que nos pusimos serios demasiado rápido, y ahora estamos atrapados en esta rutina que no es saludable para ninguno de nosotros.
Las palabras parecían surrealistas, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. ¿Qué estás diciendo, Robert? Estoy diciendo que creo que necesitamos tiempos separados. No una separación exactamente, solo un descanso. 3 semanas donde podamos recordar quiénes somos como individuos, para que podamos volver juntos más fuertes. La forma clínica en que lo presentó, como si fuera una solución razonable para un problema que ni siquiera sabía que teníamos, hizo que mi sangre se helara. Este no era Robert hablando. Esta era la filosofía de Derek vestida en lenguaje de terapia de relación. ¿Quieres un tiempo de nuestro matrimonio?, dije lentamente, asegurándome de que entendía correctamente. Quiero que tengamos tiempo para extrañarnos el uno al otro, para recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Nos hemos quedado tan atrapados en cuentas y rutinas y responsabilidades que olvidamos cómo ser espontáneos, cómo apreciar lo que tenemos. La ironía era impresionante. Quería apreciar lo que teníamos tirándolo temporalmente. Podría haber rogado. Podría haber llorado y suplicado y prometido cambiar todo sobre mí para hacerlo feliz. Hace 6 meses probablemente habría hecho eso. Pero algo sobre la naturaleza calculada de su petición, la forma en que claramente había ensayado este discurso, desencadenó una respuesta completamente diferente. Está bien, dije simplemente. Él parpadeó, claramente desconcertado por mi aceptación calmada. ¿Está bien? Si eso es lo que necesitas, entonces está bien. 3 semanas. ¿Tú no vas a pelear conmigo sobre esto? Me levanté, de repente sintiéndome más lúcida de lo que había estado en meses. Robert, si necesitas tiempo para descubrir si quieres estar casado conmigo, entonces deberías tener ese tiempo. Pero necesito que entiendas algo. Si sales por esa puerta, si eliges priorizar lo que sea que Derek haya estado llenando tu cabeza en lugar de lo que construimos juntos, puede que no haya un camino de vuelta. Pareció incómodo por primera vez desde el inicio de esta conversación. No se trata de Derek, se trata de nosotros. No, se trata de ti. Y cualquier vida de fantasía que piensas que te estás perdiendo. Pasamos la siguiente hora resolviendo la logística con el distanciamiento emocional de abogados de divorcio. Se quedaría en el apartamento del primo Mike al otro lado de la ciudad. No entraríamos en contacto excepto por emergencias genuinas. Tomaría lo que necesitara por 3 semanas y dejaría el resto. Sin verificar cómo estábamos, sin mensajes casuales, sin actualizaciones sobre cómo nos estábamos sintiendo. Un descanso completo, como había pedido. Mientras lo veía hacer las maletas, tirando ropa desordenadamente en una maleta como si no pudiera esperar para escapar, sentí algo cambiar dentro de mí. El pánico que esperaba nunca llegó. En su lugar, había una extraña sensación de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses, y finalmente pudiera exhalar. Tal vez este descanso le mostraría lo que estaba abandonando, o tal vez me mostraría algo que necesitaba ver sobre el hombre con quien me casé. De cualquier manera, 3 semanas de repente no parecían ni cerca de tiempo suficiente para todas las cosas que estaba comenzando a darme cuenta de que necesitaba descubrir sobre mi propia vida. La primera mañana después de que Robert se fue diferente a cualquier cosa que había experimentado en 2 años. Desperté naturalmente en lugar de con su alarma, que siempre sonaba a las 6:30, y tocaba alguna música de rock agresiva que me hacía sentir como si estuviera siendo atacada por sonido. Hice café en mi taza favorita en lugar de usar cualquier taza que estuviera limpia y conveniente. Desayuné en completo silencio mientras leía las noticias en mi tablet. Algo sobre lo que Robert siempre se quejaba porque prefería televisión matutina a historias de noticias deprimentes. Por primera vez en meses no estaba pisando huevos, preguntándome de qué humor estaría o qué crítica tendría sobre mis planes para el día. No tenía que justificar por qué quería pasar el sábado leyendo en lugar de ser productiva. No tenía que defender mi elección de trabajar turnos extra o explicar por qué me importaba tanto el bienestar de mis pacientes. Esperaba sentirme sola, tal vez incluso devastada. Me había preparado para lágrimas, para el impulso abrumador de llamarlo y rogar que volviera a casa. En su lugar, sentí que podía respirar nuevamente. El apartamento se sentía más grande de alguna manera, más como el santuario que había creado antes de que Robert se mudara con sus opiniones sobre colocación de muebles y su tendencia a dejar sus pertenencias esparcidas por toda superficie. Reorganicé la sala de estar de vuelta a como la tenía originalmente, con el sofá mirando hacia las ventanas en lugar de la TV. Puse flores frescas en la mesa del comedor y toqué música sin preocuparme si alguien más se quejaría de mi gusto en cantantes folk y bandas indie. Cada pequeño cambio parecía reclamar una pieza de mí que había olvidado que existía. Colgué obras de arte que Robert había criticado como demasiado femeninas para un espacio compartido. Encendí las velas de vainilla que dijo que le daban dolor de cabeza. Hice un desayuno elaborado con ingredientes que a él no le gustaban: salmón ahumado, alcaparras, bagels integrales con queso crema. Y comí lentamente mientras jazz sonaba de fondo. Esa noche, hice algo que no había hecho en más de 1 año. Tomé un baño caliente. Encendí velas alrededor del baño y me relajé con una copa de vino y un libro que estaba deseando leer. Nadie me interrumpió para preguntar qué íbamos a cenar o para quejarse sobre algo trivial que había pasado en el trabajo.
El silencio no estaba vacío, estaba pacífico. Al tercer día, estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían. Comencé a pintar de nuevo, algo que había abandonado cuando Robert se quejó del olor de la pintura acrílica en el apartamento. Monté mi caballete cerca de la ventana y pasé horas trabajando en un paisaje que había bosquejado durante nuestro último viaje a las montañas. Llamé a mi hermana en Portland y conversamos por 2 horas sin verificar el tiempo o preocuparme por alguien esperando mi atención. Reorganicé mi armario y encontré ropa que había dejado de usar porque Robert había hecho comentarios indirectos sobre ser demasiado joven, o impráctica, o realmente ya no tu estilo. Me probé vestidos que había olvidado que poseía, joyas que habían sido enterradas en el fondo de mi gaveta, zapatos que me hacían sentir confiada y hermosa. El único contacto que tuve de Robert fue un solo mensaje el segundo día. Espero que estés bien. Ya te extraño. Esto es más difícil de lo que pensé que sería. Miré el mensaje por varios minutos, notando cómo incluso su intento de vulnerabilidad se sentía calculado. Si realmente me estaba extrañando, no habría necesitado este descanso en primer lugar. Borré el mensaje sin responder. Patricia pasó por ahí el viernes por la noche con comida de nuestro restaurante tailandés favorito y una botella de vino. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi cara mientras nos sentábamos con las piernas cruzadas en el piso de mi sala, con contenedores de pad thai entre nosotras. ¿Diferente cómo? Relajada, como si hubieras dormido mejor o algo así. Y hay algo en tus ojos que no veo desde hace meses. Te ves como tú misma de nuevo. Me di cuenta de que tenía razón. La tensión constante de bajo nivel que había estado cargando por meses se había derretido. No estaba cuestionando cada decisión o preparándome para críticas. No estaba moderando mi personalidad para evitar conflicto o pisando huevos alrededor de los humores de alguien. Solo estaba existiendo pacíficamente en mi propio espacio, siendo yo misma sin disculpas. Tal vez he estado durmiendo mejor, admití. Ha sido bueno tener el lugar para mí. Silencioso. Patricia levantó una ceja pero no comentó directamente. Nunca le había gustado Robert, aunque había sido lo suficientemente diplomática, para no decir mucho al respecto hasta recientemente. Ahora, con él fuera, parecía estar eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero podía ver el alivio en su expresión. ¿Has sabido de él? Un mensaje. No respondí. Bien hecho. Déjalo preguntarse qué estás haciendo. Pero no estaba jugando juegos o tratando de hacerlo preguntarse sobre nada. Estaba genuinamente disfrutando mi soledad de una manera que me sorprendía. El matrimonio por el que había luchado tanto para preservar de repente parecía menos atractivo que la paz que había encontrado sin él. El sábado por la mañana, el segundo día de nuestro descanso, estaba navegando por Facebook mientras tomaba mi café cuando vi algo que cambió todo. El Neon Lounge, un bar de moda en el centro que nunca había visitado pero del que había escuchado de colegas más jóvenes. Había publicado fotos de su evento Noche de Mujeres de la noche anterior. Casi pasé por ella. No tenía interés en fotos de discoteca o en la escena de fiestas que parecía tan importante para el mundo de Derek, pero algo en una de las fotos de fondo llamó mi atención. Ahí, en la esquina de una foto grupal tomada cerca del bar, estaba Robert. Estaba recostado contra la pared con el brazo alrededor de una mujer rubia que no reconocía. No estaban juntos casualmente. Su mano estaba descansando posesivamente en su cintura, y ella estaba presionada contra su lado como si hubieran estado juntos por meses, no horas. Ambos estaban riendo de algo, completamente ajenos al fotógrafo capturando su momento íntimo. Miré la foto por varios minutos largos, acercando la imagen para asegurarme de que no me estaba equivocando. No había duda de que era Robert. Y no había duda sobre la naturaleza de su interacción con esta mujer. El lenguaje corporal era inconfundible. Esta no era una conversación casual con una extraña que Derek le había presentado. Era intimidad, atracción, el tipo de química que no se desarrolla en unas pocas horas de conversación educada. El timestamp en la foto confirmó que fue tomada el jueves por la noche, menos de 24 horas después de que había salido de nuestro apartamento alegando que necesitaba tiempo para fortalecer nuestro matrimonio. La traición me golpeó como un golpe físico, pero fue rápidamente seguida por algo completamente diferente, una claridad fría y cristalina que nunca había experimentado antes. Esto no se trataba de necesitar espacio o tiempo para apreciar lo que teníamos. Se trataba de Robert queriendo permiso para engañar sin técnicamente ser un engañador, para explorar sus opciones mientras me mantenía como plan de respaldo. Me había manipulado para acordar este descanso para que pudiera perseguir a otra persona sin culpa. Luego tuvo la audacia de enviarme un mensaje sobre extrañarme, mientras aparentemente no me extrañaba nada. El descanso no se trataba de fortalecer nuestro matrimonio. Se trataba de darle cobertura legal y emocional para hacer exactamente lo que quería hacer desde el principio. Tomé una captura de pantalla de la foto y la guardé en mi teléfono, aunque no estaba segura del por qué todavía. Algún instinto me dijo que podría necesitar evidencia de este momento más tarde. Luego hice algo que me sorprendió. Comencé a reír. No la risa amarga e histérica de alguien teniendo un colapso, sino diversión genuina por la pura audacia de lo que Robert había hecho.
Había pedido 3 semanas para recordar por qué me amaba. En su lugar, me había mostrado exactamente quién era realmente en menos de 3 días. El dolor que esperaba sentir estaba ahí, agudo y profundo, pero fue eclipsado por algo mucho más poderoso: ira. No el tipo caliente y explosivo que te hace hacer cosas estúpidas, sino el tipo frío y calculador que te hace ser muy, muy cuidadosa sobre tus próximos movimientos. Tomé mi café y abrí mi laptop. Tenía algunas investigaciones que hacer, y de repente 3 semanas parecían el momento perfecto para planear mi respuesta a esta situación. Robert quería jugar juegos. Muy bien. Pero estaba a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Pasé el resto del sábado en lo que solo puedo describir como un estado de calma quirúrgica. La misma mentalidad enfocada que me ayudaba a salvar vidas en la unidad cardíaca ahora estaba siendo aplicada para sistemáticamente desmantelar la vida que Robert pensaba que podría recuperar siempre que se aburriera de su libertad recién descubierta. Mi primera llamada fue a un cerrajero. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi apartamento hoy», le dije. «Es una situación de emergencia». «¿Disputa doméstica?», preguntó, probablemente habiendo lidiado con solicitudes similares antes. «Algo así». Mientras esperaba que llegara, comencé el proceso metódico de empacar las pertenencias de Robert. Cada camisa, cada par de zapatos, cada libro y gadget y pieza de memorabilia fue a cajas que conseguí del centro de reciclaje en el sótano de nuestro edificio. No estaba enojada mientras empacaba. Estaba eficiente, clínica. Cada artículo que doblé y puse en una caja era evidencia de una vida que había elegido abandonar. Me encontré manejando sus pertenencias con el mismo cuidado que usaría para equipo médico. Precisa, minuciosa, pero emocionalmente distanciada. Su suéter favorito, el que le había dado en Navidad el año pasado. Las revistas de motocicleta que le encantaba leer en la cama las mañanas de domingo. La foto enmarcada de nosotros de nuestra luna de miel en Sedona, ambos quemados por el sol y sonriendo en una formación de roca roja. Todo fue a cajas con la misma precisión metódica. Empaqué su colonia, su rasuradora eléctrica, su colección de novelas gráficas, sus audífonos para jugar, su proteína en polvo, su ropa de trabajo, su ropa casual, su único traje bueno, sus zapatos para correr, sus botas de senderismo. Cada artículo que marcaba su presencia en nuestro espacio compartido fue cuidadosamente removido y encajonado. Mientras trabajaba, me di cuenta de cuánto de mi apartamento había sido tomado por sus cosas, cuánto espacio había cedido sin siquiera darme cuenta. El cerrajero llegó al mediodía y tuvo cerraduras nuevas instaladas en 2 horas. Mantuve una llave y le di la de repuesto a Patricia, quien había insistido en venir a ayudar a pesar de mis protestas de que estaba bien. «Me estás asustando un poco», dijo, observándome empacar las cosas de Robert con precisión de máquina. «Esto es muy compuesto para alguien cuyo esposo está engañando». «No estoy compuesta», corregí, doblando cuidadosamente otra camisa. «Estoy enfocada. Hay una diferencia. ¿Qué vas a hacer con todas estas cosas?» «Empacar todo y mandarlo a entregar donde se está quedando». Quería su libertad. Puede tener toda ella. Luego llamé a nuestras compañías de tarjetas de crédito. Robert era usuario autorizado en 2 de mis tarjetas, principalmente por conveniencia cuando estábamos haciendo compras juntos o cuando necesitaba hacer compras para gastos del hogar. Las tarjetas tenían un límite combinado de alrededor de $15,000, que nunca había llegado cerca de agotar, pero estaban a mi nombre y yo era responsable de cualquier cargo. «Necesito remover un usuario autorizado de mis cuentas», le dije a cada representante de servicio al cliente. «Nos estamos divorciando». «Lamento escuchar eso», respondían con simpatía. «Podemos emitir tarjetas nuevas para usted en 3 días hábiles». Cancelé esas tarjetas y emití nuevas. Luego lo removí de nuestra cuenta compartida de Netflix, nuestro plan familiar de Spotify y la cuenta de Amazon Prime que usaba regularmente para todo, desde barras de proteína hasta partes de motocicleta. Cambié las contraseñas de nuestros servicios de streaming y de nuestra red Wi-Fi doméstica. Cada conexión digital entre nosotros fue cortada con la misma precisión metódica que usé para empacar sus pertenencias físicas. La parte más satisfactoria fue cambiar la contraseña de Netflix. Robert estaba en medio de una serie que había estado viendo compulsivamente. Algún show de acción en el que no tenía interés. El pensamiento de él tratando de iniciar sesión desde el apartamento de Mike y encontrándose bloqueado me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Imprimí la foto de Facebook y la puse en un sobre junto con una nota simple. «Vi esto de The Neon Lounge el jueves por la noche. Pensé que deberías saber que descubrí sobre tus actividades de descanso. Tus cosas están en el lobby con el portero. Las llaves ya no funcionan. No me contactes de nuevo». El domingo por la noche, 17 cajas de las pertenencias de Robert estaban ordenadamente apiladas en la sala de paquetes de nuestro edificio, etiquetadas con su nombre y la dirección del primo Mike. El portero, Marcus, era un hombre mayor y dulce en sus 60 que me había visto crecer hacia el matrimonio y ahora me estaba viendo sistemáticamente borrarlo. «¿Está segura de esto, señorita Brittany?», preguntó, aunque su tono sugería que aprobaba mi decisión. «Esto parece bastante definitivo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida».
Dejé el sobre con sus cosas y subí de vuelta a mi apartamento. Mi apartamento. No nuestro. Y pedí comida china del lugar que a Robert nunca le gustaba porque decía que las porciones eran demasiado pequeñas y los vegetales demasiado saludables. Por primera vez en días, sentí hambre genuina. Me senté en mi mesa del comedor, comiendo lo mein y mirando alrededor del espacio que era completamente mío de nuevo. Y sentí algo que no había esperado. Alivio. El lunes por la mañana trajo la primera ola de pánico de Robert. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 7 a.m. con llamadas que no contesté. Luego vinieron los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Brittany, ¿qué está pasando? ¿Por qué mis llaves no están funcionando? ¿Puedes llamarme? Por favor. Necesito explicar. Esto es una locura. Se supone que estamos trabajando en nuestro matrimonio. Por favor, no hagas esto. Fue solo una noche. No significó nada. Sé cómo se ve esto, pero no estás entendiendo la situación. Derek me presentó a algunas personas. Solo estaba siendo sociable. Nada pasó. Estás exagerando. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Voy para allá. Necesitamos resolver esto. Leí cada mensaje con interés distanciado, como si estuviera observando el drama doméstico de otra persona. El hombre que quería espacio para fortalecer nuestro matrimonio ahora estaba tratando frenéticamente de mantener contacto, aparentemente habiendo dado cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Cuando apareció en el hospital donde trabajaba el martes por la tarde, Patricia lo interceptó en el lobby. Me encontró durante mi descanso y reportó sus intentos desesperados de llegar hasta mí. Está alegando que todo fue un malentendido, que la mujer en la foto era solo alguna persona al azar que Derek le presentó, que nada pasó entre ellos. Se ve terrible, por cierto. Como si no hubiera dormido desde el domingo. ¿Le dijiste que vi la foto? Le dije que viste todo y que necesita mantenerse lejos de ti. También mencioné que tenemos seguridad aquí, y no les gusta que hombres aparezcan para acosar a las empleadas. Parecía que se iba a enfermar. Bien. Las llamadas y mensajes continuaron por 3 días. Robert alternaba entre disculpas desesperadas, acusaciones airadas e intentos de negociar. Alegaba que Derek lo había presionado a salir, que había bebido demasiado, que nunca había pretendido que algo pasara. La mujer en la foto, juraba, era solo alguien con quien había conversado por unos pocos minutos en el bar. Pero había hecho mi investigación. The Neon Lounge tenía múltiples fotos de esa noche publicadas en sus cuentas de redes sociales. En varias de ellas, Robert y la mujer rubia, que descubrí a través de algo de trabajo detective en internet que se llamaba Madison y trabajaba como bartendera en otro club en el centro llamado Velvet, estaban claramente juntos, claramente cómodos el uno con el otro. Claramente no eran extraños que acababan de conocerse. En una foto, estaban bailando, los brazos de ella alrededor de su cuello mientras las manos de él descansaban en sus caderas. En otra, ella se estaba inclinando hacia él mientras él le susurraba algo en su oído, ambos riendo como si estuvieran compartiendo chistes privados. En una tercera, tomada más tarde en la noche, estaban dejando el club juntos, la mano de él en su espalda en un gesto tan íntimo y posesivo que hizo que mi estómago se revolviera. Estas no eran las interacciones de dos personas que acababan de ser presentadas. Era el lenguaje corporal de atracción, de química, de dos personas que estaban muy interesadas la una en la otra. El jueves, exactamente una semana después de que había salido para su descanso, Robert apareció en el edificio de mi apartamento. Marcus me llamó para avisarme y le dije que dejara a Robert subir. Era hora de terminar esta farsa. Cuando abrí la puerta, Robert se veía derrotado. Su cabello estaba sucio, su ropa arrugada, y tenía la mirada desesperada de alguien que finalmente había dado cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y claramente había estado sobreviviendo de café y ansiedad por los últimos días. Brittany, por favor, solo dame 5 minutos para explicar. Me hice a un lado, y lo dejé entrar al apartamento para el cual ya no tenía llaves. Miró alrededor como si lo estuviera viendo por primera vez, absorbiendo los cambios que había hecho, la ausencia de sus pertenencias, la finalidad de lo que había hecho. El apartamento se sentía más grande sin su desorden, más como el espacio que había creado antes de que se mudara con sus opiniones sobre todo. Cambiaste todo, dijo quietamente, su voz hueca. Puse todo de vuelta como estaba antes de que te mudaras. Este es mi apartamento, Robert. Siempre lo fue. Pero estamos casados. Esta es nuestra casa. Dejaste nuestra casa para ir a jugar a la casita con otra persona. No puedes tenerlo de ambas maneras. Se hundió en la silla que solía ser su favorita, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé la foto, las mentiras, la manipulación, y el sentimiento pasó rápidamente. Fue un error, dijo. El mayor error de mi vida. Derek siguió diciendo que estaba perdiendo oportunidades, que era demasiado joven para estar atado, y dejé que se metiera en mi cabeza. Nunca debería haberlo escuchado. Tienes razón, nunca deberías haberlo escuchado. Pero más que eso, nunca deberías haber puesto nuestro matrimonio en pausa para que pudieras explorar tus opciones. No era eso lo que estaba haciendo.
Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de The Neon Lounge. Todas ellas. El baile, los susurros, la salida juntos. Esto fue tomado 12 horas después de que salieras por esa puerta, Robert. 12 horas. No estabas tomando tiempo para extrañarme o fortalecer nuestro matrimonio. Estabas haciendo audiciones para mi reemplazo. La mirada derrotada que cruzó su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Cualquiera que fuera la historia que se había estado contando a sí mismo sobre esa noche, sabía la verdad tan bien como yo. ¿Cómo encontraste estas fotos? Facebook es público, Robert. Y aparentemente tú y Madison no fueron tan discretos como pensaron. Hizo una mueca al mencionar su nombre. ¿Sabes su nombre? Sé muchas cosas. Sé que trabaja en Velvet. Sé que tiene 24 años. Sé que no es alguna persona al azar que Derek te presentó. Pasaste toda la noche con ella. Brittany, te juro, nada pasó esa noche. Hablamos, bailamos, pero eso fue todo. Estaba confundido y estúpido, pero no te engañé. Me engañaste emocionalmente. Saliste buscando conexión con otra persona menos de un día después de decirme que necesitabas espacio de nuestro matrimonio. El hecho de que tal vez no hayas dormido con ella esa noche específica no lo hace mejor. Se quedó callado por un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó los ojos, estaban rojos. ¿Qué necesito hacer para arreglar esto? Haré lo que sea. Voy a cortar a Derek completamente de mi vida. Iré a terapia. Te probaré todos los días que aprendí de esto. No hay nada que puedas hacer, Robert. Hiciste tu elección cuando decidiste que nuestro matrimonio no era suficiente para ti. Hiciste tu elección cuando saliste por esa puerta para encontrar emoción con otra persona. Hiciste tu elección cuando me mentiste sobre lo que este descanso realmente era. ¿Entonces eso es todo? 2 años de matrimonio y simplemente terminaste. Yo no soy quien tiró 2 años de matrimonio. Tú eres. Solo estoy aceptando la realidad de lo que me mostraste. Se quedó sentado ahí por unos minutos más, tal vez esperando que cambiara de opinión, tal vez solo procesando la finalidad de la situación. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta. Te amo, Brittany. Sé que lo arruiné todo, pero te amo. No. Robert, amas la seguridad que proporcionaba. Amas tener a alguien a quien volver cuando tus aventuras se vuelven solitarias. Pero no me amas lo suficiente para elegirme sobre cualquier fantasía que Derek te vendió sobre la vida de soltero. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi rincón de lectura, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez desde que toda esta prueba comenzó, me sentí verdaderamente en paz con mi decisión. Robert me había mostrado exactamente quién era cuando se enfrentó al compromiso y la responsabilidad. Y me había mostrado a mí misma que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Robert trató de todo para cambiar mi opinión en las semanas siguientes. Envió flores al hospital con notas rogando perdón. Arreglos elaborados que deben haber costado la mitad del salario de una semana. Apareció en mi cafetería favorita cada mañana por una semana, esperando accidentalmente toparse conmigo, hasta que comencé a ir a un lugar completamente diferente. Incluso logró que su primo Mike me llamara, alegando que Robert estaba devastado y no comiendo o durmiendo, y solo necesita una oportunidad más para explicar todo. Cuando eso no funcionó, trató de hacer que amigos mutuos intervinieran. Sara de su trabajo me llamó para decirme que Robert había sido un desastre en la oficina, apenas funcional y constantemente hablando sobre cuánto se arrepentía de todo. Tom y Jessica, una pareja con la que salíamos ocasionalmente, me invitaron a cenar y pasaron toda la noche tratando de convencerme de que todos cometen errores, y Robert merecía perdón. Aprendió la lección, insistió Jessica durante el postre. Deberías ver lo destrozado que está por esto. ¿No crees que el matrimonio vale la pena luchar? Había contactado a un abogado de divorcio el lunes después de descubrir la foto, y los papeles ya estaban siendo preparados. Colorado era un estado de divorcio sin culpa, lo que significaba que su infidelidad no impactaría los aspectos financieros del divorcio, pero ciertamente había aclarado mi posición emocional. No quería nada de él excepto mi nombre de soltera de vuelta y la remoción completa de su presencia de mi vida. La ironía no se me escapó de que la supuesta búsqueda de libertad de Robert lo había llevado a volverse cada vez más desesperado por volver a la estabilidad que había tirado. Mientras tanto, estaba descubriendo una versión de mí misma que había olvidado que existía. Independiente, decisiva y sorprendentemente contenta con mi propia compañía. Había comenzado clases de cerámica los jueves por la noche, algo que siempre quise intentar, pero nunca tuve tiempo cuando estaba manejando las necesidades emocionales de otra persona junto con mi carrera exigente. Me reconecté con amigas de la universidad con quienes había perdido contacto durante mi matrimonio, mujeres que me recordaron quién era antes de comenzar a moderar mi personalidad para mantener a Robert cómodo. Mi desempeño en el trabajo en realidad mejoró durante este periodo. Sin el estrés constante de manejar una relación que estaba lentamente muriendo, me encontré más enfocada, más presente con mis pacientes, más capaz de dar mi atención total a las decisiones de vida y muerte que eran parte de mi rutina diaria. Luego, alrededor de 6 semanas después de nuestra separación, Patricia me llamó con noticias que cambiaron todo. «No vas a creer esto», dijo, apenas conteniendo su emoción.
¿Recuerdas a Madison, la bartendera de la foto? Desafortunadamente, está embarazada. Casi dejó caer mi teléfono. ¿Qué? Mi prima Jen trabaja en la clínica del centro y vio a Madison hacerse una prueba de embarazo la semana pasada. Aparentemente ha estado viendo a un tipo casado y ahora está entrando en pánico porque está definitivamente embarazada y él ha estado tratando de volver con la esposa. Las piezas encajaron con claridad devastadora. Los intentos desesperados de Robert de reconciliarse conmigo no se trataban solo de darse cuenta de lo que había perdido. Se trataban de evitar las consecuencias de lo que había hecho. ¿De cuánto tiempo está?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Jen piensa que alrededor de 8 semanas, lo que pondría la concepción justo en la época de esa foto. 8 semanas. Justo en la época en que Robert me estaba diciendo que necesitaba espacio para fortalecer nuestro matrimonio. Colgué con Patricia y me senté en mi apartamento silencioso, procesando esta información. Parte de mí se sintió reivindicada. La traición de Robert era aún peor de lo que había imaginado. Pero otra parte de mí sintió lástima genuina por Madison. Solo tenía 24 años, trabajando como bartendera en una discoteca, y ahora enfrentando un embarazo no planeado con un hombre que le había mentido sobre su disponibilidad, y estaba desesperadamente tratando de abandonarla por la esposa. Los siguientes días trajeron una serie de desarrollos que habrían sido cómicos si no hubieran sido tan patéticos. Las llamadas de Robert se volvieron aún más frenéticas, aunque nunca mencionó a Madison o el embarazo. Claramente esperaba reconciliarse conmigo antes de que descubriera sobre su lista creciente de problemas. A través de la red de chismes notablemente eficiente de Patricia, supe que Madison había confrontado a Robert sobre su estado civil después de descubrir que aún estaba legalmente casado y tratando de volver conmigo. Aparentemente, Robert le había dicho que estábamos separados y caminando hacia el divorcio, convenientemente dejando de lado la parte donde nuestra separación supuestamente era temporal y nuestro matrimonio supuestamente se fortalecería con la experiencia. Según la red de chismes de bartenderas, Madison había echado a Robert de su apartamento cuando se dio cuenta de la extensión de sus mentiras. Supuestamente había tirado su ropa por la ventana del segundo piso de su apartamento, mientras le gritaba sobre ser un bastardo mentiroso y tramposo, que ni siquiera podía ser honesto sobre lo que quería. El hombre que quería libertad de la trampa del matrimonio ahora se encontraba enfrentando 18 años de pagos de manutención infantil a una mujer que no podía soportarlo, mientras simultáneamente perdía a la esposa que realmente lo amaba. Robert aparentemente se estaba quedando en moteles baratos de estadía extendida, incapaz de pagar un apartamento real después de que Madison lo había echado, y con sus honorarios legales de divorcio acumulándose. Su crédito probablemente estaba arruinado por las tarjetas que cancelé, y su primo Mike había dejado en claro que el arreglo de dormir en el sofá era temporal. Derek, su supuesto amigo y mala influencia, se había distanciado completamente de la situación una vez que se volvió complicada. Según conocidos mutuos, Derek ahora estaba alegando que nunca había alentado a Robert a engañar, solo a vivir un poco, y asegurarse de que fuera feliz. Aparentemente había bloqueado el número de Robert después de que Robert comenzó a llamar varias veces al día, entrando en pánico sobre el embarazo y rogando por consejos. Supe de todo esto no de Robert, quien aún mantenía la fantasía de que podríamos resolver las cosas si solo escuchaba la razón, sino de los reportes cada vez más detallados que Patricia me traía de su red de amigos y conocidos. La escena social de Denver era más pequeña de lo que la gente se daba cuenta, y la noticia de la implosión espectacular de Robert se estaba extendiendo por la industria de servicios y comunidad de vida nocturna como fuego salvaje. La historia tenía todos los elementos de un buen chisme: un esposo infiel, una amante embarazada, una esposa agraviada que había manejado la situación con precisión quirúrgica, y una caída espectacular para un hombre que pensó que podía tenerlo todo sin consecuencias. 3 meses después de que Robert había salido buscando aventura y emoción, había logrado destruir su matrimonio, alienar a la mujer con quien había engañado, perder su estabilidad habitacional y comprometerse con casi 2 décadas de obligación financiera para un niño que nunca había planeado con una mujer que no quería nada de él excepto un cheque mensual de manutención. El golpe final llegó cuando Madison lo notificó con papeles oficiales de paternidad, estableciendo legalmente su responsabilidad por manutención infantil que comenzaría tan pronto como naciera el bebé. La cantidad, basada en su salario de técnico de TI, sería lo suficientemente sustancial para garantizar que su estilo de vida permaneciera decididamente sin glamour en el futuro previsible. Me encontré en la extraña posición de sentir lástima por todos los involucrados, excepto Robert. Madison estaba enfrentando maternidad soltera a los 24 con un padre que se había probado no confiable y engañoso. El niño no nacido crecería con un padre que los vería como una carga en lugar de una bendición, un recordatorio constante de la noche que destruyó su vida cómoda. Incluso Derek, a su manera, había perdido un amigo y ganado una reputación como alguien que daba consejos terribles y abandonaba a la gente cuando necesitaban apoyo. Pero Robert había hecho sus elecciones con conocimiento completo de las consecuencias potenciales. Había elegido priorizar emoción temporal sobre compromiso duradero.
Había elegido mentir tanto a mí como a Madison sobre sus intenciones. Había elegido arriesgar todo por unas pocas semanas de sentirse joven y libre. Ahora estaba descubriendo que la libertad venía con un precio que no podía pagar, y responsabilidades que lo seguirían por las próximas 2 décadas. El golpe en mi puerta llegó una noche de domingo a finales de noviembre, casi 9 meses después de que Robert había pedido primero su descanso. Estaba acurrucada en mi sofá leyendo una novela, algo que podía hacer regularmente de nuevo sin interrupción, cuando escuché el ritmo familiar de su golpe. Consideré ignorarlo, pero algo sobre la calidad vacilante, casi tímida del sonido, me dejó curiosa. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí al hombre parado en mi pasillo. Robert había perdido al menos 20 kilos y parecía no haber dormido adecuadamente en semanas. Su ropa estaba limpia pero claramente vieja y gastada. El tipo de básicos baratos que compras en tiendas de descuento cuando estás vigilando cada dólar. Tenía la mirada de ojos hundidos de alguien que había estado viviendo de estrés y arrepentimiento por meses. «Hola, Brittany», dijo quietamente. «Sé que probablemente no quieres verme, pero esperaba que pudiéramos hablar, solo por unos minutos». Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se quedó parado torpemente en el medio de mi sala, mirando alrededor del espacio que una vez había sido su hogar y ahora era Clara, definitivamente mío. Había redecorado durante el verano, cortinas nuevas, algunos muebles diferentes, obras de arte que reflejaban solo mi gusto. No se parecía en nada al lugar que había dejado. «Te ves bien», dijo. «Feliz». Estaba feliz. Los últimos meses de vida de soltera me habían recordado quién era cuando no estaba constantemente manejando las emociones y expectativas de otra persona. Había comenzado a considerar volver a la escuela para un título de enfermera especializada. Había salido en algunas citas, nada serio todavía, pero lo suficiente para recordar que era una mujer interesante y atractiva, que merecía ser tratada bien. «Gracias. ¿De qué querías hablar?» Robert se hundió en la silla que le ofrecí y puso su cabeza en sus manos. Cuando levantó los ojos, estaban rojos y desesperados. «Arruiné todo», dijo simplemente. «Todo lo bueno en mi vida lo destruí porque fui estúpido y egoísta y escuché a la persona equivocada». «¿Derek?» Derek desapareció en el minuto en que las cosas se complicaron. Resulta que no está interesado en amistad cuando viene con consecuencias. No he sabido de él desde que Madison me notificó con los papeles de paternidad. No estaba sorprendida. Derek siempre me había parecido el tipo de persona que alentaba caos en las vidas de otras personas mientras mantenía distancia cuidadosa de cualquier consecuencia. «El bebé va a nacer en marzo», continuó Robert. «Madison y yo tratamos de hacer que funcionara por un tiempo, pero no me puede soportar. Dice que le mentí sobre estar separado y tiene razón. Le dije que estábamos divorciándonos cuando en realidad solo estábamos tomando un descanso. Le dije que tú y yo habíamos terminado cuando estaba planeando volver contigo. Le mentiste. Le mentí a todos. Te mentí sobre necesitar espacio cuando lo que realmente quería era permiso para engañar. Le mentí a Madison sobre que mi matrimonio había terminado. Me mentí a mí mismo sobre lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. La honestidad era refrescante, aunque varios meses tarde. Voy a estar pagando manutención infantil por los próximos 18 años a alguien que ni siquiera me dejará ver al niño a menos que pasemos por abogados. Estoy viviendo en un apartamento tipo estudio que cuesta más que mi parte anterior de nuestra hipoteca, y apenas puedo pagar comida después de mis pagos de manutención. Pero nada de eso importa comparado con perderte. Me miró con desesperación tan cruda que casi sentí lástima por él. Casi. Sé que no merezco perdón. Sé que tiré la mejor cosa de mi vida por unas pocas semanas, fingiendo ser alguien que no soy. Pero si hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de que pudiéramos intentar de nuevo... No, dije quieta pero firmemente. Brittany, por favor. Haré lo que sea. Iré a terapia. Cortaré a Derek completamente de mi vida. Te probaré todos los días que aprendí de esto. Robert, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando pediste este descanso? Pareció confundido por la pregunta. Dijiste que querías 3 semanas para recordar por qué me amabas, para apreciar lo que teníamos. ¿Recuerdas eso? Sí. Tuviste tus 3 semanas. Tuviste tiempo para experimentar la vida sin mí, para ver qué más había por ahí, para explorar tus opciones. Y en ese tiempo, elegiste a otra persona. Elegiste arriesgar nuestro matrimonio por una extraña en un bar. Elegiste emoción sobre estabilidad, fantasía sobre realidad. Cometí un error. No, Robert. Hiciste una elección. Múltiples elecciones. Elegiste escuchar a Derek en lugar de a tu esposa. Elegiste poner nuestro matrimonio en espera. Elegiste salir buscando algo mejor. Elegiste mentir tanto a mí como a Madison sobre lo que querías. Esos no fueron errores. Fueron decisiones. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes lo que aprendí durante nuestro descanso? Aprendí que soy más feliz sin ti de lo que era contigo. Aprendí que no necesito a alguien que ve nuestra vida juntos como algo de lo que escapar. Aprendí que merezco mejor que un hombre que piensa que el pasto siempre es más verde en otro lugar. Pero sé mejor ahora. Sé lo que perdí. Sabes lo que perdiste porque lo perdiste. Pero eso no significa que cambiaste. Solo significa que estás experimentando consecuencias. Me volví para enfrentarlo.
Esto es lo que va a pasar. Vas a salir de aquí esta noche y vas a construir una vida como padre soltero. Vas a pagar tu manutención infantil fielmente e intentar ser el mejor padre que puedas para ese niño. Vas a aprender a vivir con las elecciones que hiciste. ¿Y nosotros? No hay nosotros, Robert. No lo hay desde el momento que decidiste que nuestro matrimonio no era suficiente para ti. Se quedó sentado ahí por unos minutos más, tal vez esperando que cambiara de opinión, tal vez solo procesando la finalidad de la situación. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta. Realmente te amaba, Brittany. Sé que me amabas. Pero amabas la idea de libertad más. Después de que se fue, me hice una taza de té y me acomodé de vuelta en mi sofá con mi libro. Mi divorcio había sido finalizado 2 meses antes, y oficialmente era Brittany de nuevo, el nombre con el que había nacido, el nombre que me pertenecía solo a mí. 6 meses después, me topé con Derek en una cafetería en el centro. Estaba con una mujer que se parecía notablemente a Madison, joven, rubia, hermosa. Cuando me vio, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Brittany, dijo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Supe sobre ti y Robert. Lamento que no funcionara. Lo miré por un largo momento. Este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio sin jamás entender el impacto de su influencia. ¿En serio lo lamentas? ¿O solo lamentas haber sido culpado por dar consejos terribles? No tenía respuesta para eso. En cuanto a Robert, supe a través de amigos mutuos que estaba luchando pero sobreviviendo. Se había mudado a un apartamento más barato cerca de Madison para poder ver a su hija, una niña que llamaron Emma, los fines de semana que Madison permitía. Estaba trabajando horas extra para pagar manutención infantil y gastos de vida. Pero aparentemente estaba tratando de ser un buen padre, a pesar de las circunstancias. Madison había terminado su curso en administración de empresas y conseguido un trabajo en una empresa de marketing. Estaba saliendo con alguien nuevo, un tipo que sabía sobre Emma y aparentemente era bueno con niños. Por lo que escuché, estaba construyendo una vida estable para ella y su hija, con el apoyo financiero de Robert, pero involucramiento emocional mínimo. ¿Y yo? Estaba prosperando. Había comenzado el programa de enfermera especializada y estaba amando el desafío de expandir mi conocimiento médico. Compré una casa pequeña con un jardín donde podía cultivar hierbas y vegetales. Estaba saliendo con un cirujano pediátrico llamado David, que me hacía reír y apoyaba mis ambiciones de carrera, y nunca una vez me hizo sentir que necesitaba ser alguien diferente de exactamente quién era. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber dado a Robert otra oportunidad, si pienso que fui demasiado dura o implacable. La respuesta siempre es no. Robert me mostró quién era cuando se enfrentó al compromiso y la responsabilidad. Y le creí. Me enseñó que algunas personas siempre se van a preguntar si hay algo mejor esperándolos en otro lugar. Pero también me enseñó algo valioso sobre mí misma, que soy lo suficientemente fuerte para alejarme de cualquier cosa que no me sirva, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa empezar de nuevo, incluso cuando todos esperan que perdones y olvides porque eso es lo que las buenas esposas supuestamente hacen. Robert quería su libertad. Y eventualmente, la consiguió. Pero la libertad siempre viene con un precio, y algunos precios son más altos que otros. El suyo costó todo lo que había alegado valorar, incluyendo la esposa que lo habría amado a través de cualquier cosa, si solo hubiera sido lo suficientemente valiente para elegir amor sobre fantasía. En cuanto a mí, aprendí que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, ser feliz, y nunca mirar atrás. Aprendí que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. Y aprendí que cuando alguien te muestra quién realmente es, debes creerles la primera vez. Robert había pedido 3 semanas para decidir si me quería. Al final, 3 días fueron suficientes para que yo decidiera que ya no lo quería. Y esa fue la mejor decisión que jamás tomé. Hoy, 2 años después de todo esto, tengo una vida que es verdaderamente mía. David y yo estamos comprometidos. Me pidió matrimonio en el jardín de nuestra casa nueva, rodeado por las hierbas que planté y los girasoles que crecen salvajes en la cerca del fondo. Completé mi programa de enfermera especializada y ahora trabajo en la unidad de trasplante cardíaco, salvando vidas de maneras que nunca imaginé posibles. Robert aún paga manutención infantil para Emma, que ahora tiene 2 años, y aparentemente es una niña hermosa y brillante. Madison se casó con el novio y tuvieron otro hijo juntos. Por lo que escucho, Robert ve a Emma cada 2 semanas y está tratando de ser un padre presente, aunque las circunstancias no sean ideales. Derek, según supe, continúa dando consejos malos a hombres casados y desapareciendo cuando llegan las consecuencias. Algunas personas nunca aprenden, pero yo aprendí. Aprendí que el amor verdadero no te hace cuestionar tu valor o moderar tu personalidad. Aprendí que la persona correcta nunca te va a hacer sentir como un obstáculo para su felicidad. Aprendí que estabilidad y contentamiento no son sinónimos de aburrimiento, son sinónimos de seguridad, de confianza, de paz. Robert me enseñó una lección valiosa, aunque no era la que pretendía. Me enseñó que merezco a alguien que me elija todos los días,
no alguien que necesita explorar otras opciones para apreciar lo que tiene. Me enseñó que a veces el mayor acto de amor propio es tener el coraje de decir no. No a segundas oportunidades no merecidas. No a promesas vacías. No a personas que ven nuestro amor como algo garantizado. Y al final, Robert me dio el regalo más grande de todos. La oportunidad de descubrir mi propia fuerza, mi propia resistencia, mi propia capacidad de crear una vida hermosa y significativa enteramente en mis propios términos. A veces lo mejor que puede pasar es que alguien salga de tu vida para que puedas descubrir quién realmente eres sin ellos. Y por eso, irónicamente, siempre estaré agradecida con Robert. Quería su libertad y al liberarme de él, me dio la mía.